va a grabar para los compañeros que están dando la prueba, para que después puedan ver esta parte. Sí, dice, José me pregunta, todavía faltan personas en algunos grupos para que te coordines con ellos. Por ejemplo, en el grupo donde está Jennifer, Alison, Esteban, Constanza, les falta una persona. Donde está Alison, Luis y José también les faltan 2 personas. En el grupo de Daniela, Alejandro, Sofía y Beatriz también les falta una persona. Esos son los que tengo por ahora. A que se coordinen, necesito que todos tengan equipo, ¿ya? Este trabajo, de aquí hasta que terminemos las clases, todo lo que viene es trabajo en grupo y es acá, en el horario de clases, ¿ya? Vamos a privilegiar esto, el estar en el horario. El único trabajo que le estoy enviando que fuera del horario es este del ERP. El resto es solamente acá. Entonces, quiero compartir pantalla respecto de esto. ¿Se ve ahí, chiquillo? Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces lo que vamos a conversar un poquito es sobre esto. Antes que eso, quería mostrarles, bueno, cómo son las ponderaciones y las evaluaciones que yo hice. Yo estoy consiguiendo las ponderaciones con Ismael, me las va a entregar, por lo tanto, así voy a poder asignar las ponderaciones que quedan, ¿no es cierto?, para hacer el 100% a las 2, a las 3 evaluaciones, que una sería el RP, que es lo que estamos acá viendo, el lenguaje, ¿no es cierto?, unificado de modelado, que en el fondo es lo que estamos usando, es Visagi, el BPM, y por último un cuestionario. Estos porcentajes no los consideren porque todo depende de lo que me informe Ismael, ¿ya? Pero sí me interesa que sepan que tenemos este trabajo del RP, nos queda uno más de flujogramación y un último cuestionario de control, materia solamente teórico de lo que es control de gestión. No vamos a hacer, porque no vamos a alcanzar ni a hacer cuadros de mando integral, no los vamos a alcanzar a hacer. Pero sí me interesa que ustedes tengan los conceptos, pero los conceptos claros de control de gestión. Y con la visión moderna del control de gestión, pues no es que es un tema presupuestario. Yo me gusta bastante la definición que da un profesor de la Chile respecto de control de gestión y esas es las que quiero conversar con ustedes. Y ahí se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ustedes las saben, pero que ahora las van a poder visibilizar de control de gestión. Porque aunque ustedes no crean, todos aplicamos en el día a día control de gestión. Y con esta clase espero que lo puedan detectar. Ahora lo que vamos a ver un poquito, para hacer una introducción a lo que se viene, que es la flujogramación de procesos, es esto, BPM, que tal como les dije es Business Process Management. ¿Qué es lo que es BPM? BPM es inteligencia de negocios, ¿ya? Nosotros ya vimos lo que son los sistemas de información. Ustedes saben que los sistemas de información son básicamente sistemas abiertos, que la misma empresa es un sistema de información. ¿Cuáles son las características de un sistema de información? Tiene una entrada, tiene un proceso, una caja negra, ¿no es cierto? Y tiene una salida. Y esa salida me retroalimenta la entrada, porque son procesos de mejora continua. Lo que vamos a ver con BPM es esa caja negra, es ese proceso que está al medio, son esas articulaciones, ¿no es cierto?, que permiten que la empresa, que la organización logre sus objetivos. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la empresa tiene diferentes niveles, desde lo estratégico hasta lo operativo, pasando por lo táctico, como el nivel medio, ¿no es cierto? Tenemos el nivel estratégico en la cúspide de la pirámide, donde está el directorio, está la alta gerencia. Tenemos el nivel táctico, donde están los mandos medios. Y tenemos el nivel operativo, ¿verdad? Las personas, los analistas, el nivel de soporte, podríamos decirlo así. En esa pirámide que tenemos si lo representáramos la organización como una pirámide, la información fluye de manera vertical,
fluye de manera horizontal, y ahí es donde tenemos los problemas, porque cuando esta información no fluye de manera correspondiente, los diferentes niveles no están correctamente ni oportunamente informados, y además se generan todas estas distorsiones de la información, que lo más probable es que ustedes lo hayan visto o lo hayan escuchado, ¿verdad? Que la gerencia entrega una información y cuando no están los canales correctamente establecidos, es como el ejercicio del teléfono. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez de poner, ¿no es cierto?, dos tarritos con un hilo, o hacer el ejercicio del micrófono, o sea, del teléfono, que es ir pasándose de oreja en oreja una información. El primer mensaje versus el último mensaje es completamente distinto. En las organizaciones pasa lo mismo. Cuando los canales de comunicación no son los adecuados, no son los canales formales, la información se tergiversa, la información cambia. Porque cada persona como que le va poniendo un poquito de su cosecha y al final llega otra información que nada que ver. Bueno, la información fluye y la información es base para la toma de decisiones. Dependiendo de los niveles, ¿no es cierto?, es la información que se va requiriendo. Pero este sistema de información, que es la organización como un todo, recibe información. ¿Cuáles son sus entradas? La información que recibe desde el exterior. ¿Cuál es su salida? La información que entrega hacia el exterior, hacia sus clientes, hacia sus inversionistas. Pero lo que vamos a analizar ahora es el proceso que está al medio. El proceso que está dado por múltiples procesos, porque en una empresa tenemos diferentes áreas: el área de compra, el área de abastecimiento, el área de contabilidad, el área de finanzas, de recursos humanos, etc. Todos ellos, de manera independiente como departamentos, tienen sus propios procesos. Y como empresa, como sistema de empresa, además interactúan. Si tenemos problemas en los diferentes departamentos, en sus procesos, imagínense cuando se unen estos procesos, se generan mayores dificultades. Entonces, lo que vamos a ver es analizar, abrir, es diagramar o flujogramar estos procesos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Porque cuando uno los flujograma, es mucho más sencillo poder identificar cuáles son los puntos de inflexión, donde, y ustedes con la visión, con la mirada de auditor, y esto ténganlo súper claro porque les va a servir un montón, con la mirada que ustedes ya tienen, con lo que están aprendiendo, cuando hagan posteriormente, o si ya están haciendo auditoría, se van a dar cuenta que ustedes van a afinar el ojo, pero de manera sorprendente. Y esta misma visión, ¿no es cierto?, y los conocimientos que van a tener respecto de riesgo, respecto de control, lo pueden aplicar analizando este proceso. Y van a poder detectar dónde hay que mejorar el proceso, dónde son los puntos críticos o los procedimientos, ¿no es cierto?, claves, críticos, en donde se puede hacer alguna gestión. ¿Qué indicadores son los que yo puedo implementar? Porque hay una frase que es muy conocida: lo que no se controla, lo que no se mide, no se puede controlar. Entonces, ahí aplicamos control de gestión, indicadores, KPI. Yo les voy a hablar también respecto de eso, pero en términos generales, qué es lo que son. Pero cada organización establece sus propios indicadores, sus propios KPI. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que cada empresa establece sus propios KPI? ¿Qué me puede decir? Entendiendo que el KPI es un indicador, una medida del rendimiento. ¿Por qué creen ustedes que cada empresa tiene sus propios KPI? Que obviamente se pueden replicar entre una y otra, pero en sí cada una tiene los propios. ¿Por qué? Porque pueden tener procesos similares, pero no por ello llevarlo a cabo de la misma manera. Claro. Entonces, para eso el indicador tiene que ser distinto. Claro. Los procesos son, por ejemplo, procesos de compra, todas las empresas tienen, pero son distintos.
Son distintos porque las personas son diferentes, porque los sistemas son distintos los que utilizan. Y por una cosa que es muy importante, porque el objetivo de cada empresa es distinto de otra. Y la empresa no es solamente maquinarias, es personas. Y las personas, y esto es súper importante también tenerlo claro en control de gestión, las personas son clave en el control de gestión, porque son ellas quienes realmente realizan el control. Y hay que llegar a un nivel tal de control que la persona no se dé cuenta que tú la estás controlando. La persona se tiene que autocontrolar, esa es la clave. Y lograr eso es harta pega. Porque a nadie le gusta que los controlen. ¿A ustedes les gusta que los controlen? A mí no. ¿A ustedes les gusta? Supongo que no. Son muy pocas las personas, no sé, los que a lo mejor están en las Fuerzas Armadas les gustará, pero la verdad es que la gente reacciona mal cuando es el control. Entonces hay que hacer control de gestión de tal manera que ellos no se dan cuenta que se están autocontrolando. ¿Y cómo lo hace eso uno? Entregándole o mostrándole los beneficios del control, que en el fondo le alivian un montón el trabajo. Si ellos hacen control y tú se los muestras, y se los muestras además usando esta técnica, que es la flujogramación, tú vas y le dices, mira, Juanito, este es tu proceso, se lo flujogramas, este es tu proceso, mira, acá, acá y acá es donde tú deberías optimizar el proceso. Si tú hicieras esto, esto y lo otro, el proceso te va a ahorrar dinero o para la empresa o te va a ahorrar tiempo. Y cuando las personas, ustedes tienen la capacidad de convencerlos, de que ellos entiendan, de que lo hagan y efectivamente eso es así, se cumple, esa persona es fiel a ti y te va a seguir hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque lo dejaste súper bien, porque la persona está haciendo un mejor aporte a la empresa, porque está ahorrando, y la empresa obviamente que le interesa maximizar sus utilidades, por lo tanto todo lo que sea ahorro permite maximizar utilidades. Además, le estás mejorando su proceso de gestión, le estás dando más tiempo para que pueda dedicarlo a hacer otras funciones o simplemente para que sea un tiempo para él. Entonces, es muy, muy interesante, pero son procesos largos, ¿no? Esto no es algo así de un día para otro. Bueno, hecha, ¿no es cierto?, esa pequeña introducción, veamos lo que es BPM. Dice, BPM vamos a hablar siempre de proceso. Hay diferentes definiciones de proceso, pero en general la mayoría nos dicen lo mismo, que son un conjunto de tareas que tienen una lógica, y que a partir de una o varias entradas de informaciones, materiales o de salida de otros procesos, se da lugar a una o varias salidas también materiales e información, pero siempre entregando o colocando un valor agregado. Por lo que yo les digo, nosotros tenemos una entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida. Esta salida es la entrada para otro proceso, pero esa salida ya tiene un proceso, ya tiene un valor agregado. Por lo tanto, cuando ingresa a otro sistema, no es la misma que teníamos al principio. ¿Por qué? Porque este proceso le agregó valor. Por eso es lo que se señala acá. Así se van conformando los procesos. La ISO 9001 también nos da una definición de lo que es un proceso y dice que es una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. Entonces, si seguimos haciendo el análisis de la organización como un sistema, la organización tiene entradas. Dentro de esas entradas, ¿no es cierto?, tenemos toda la información que se recibe del mercado. Tenemos el proceso en donde está el área de contabilidad, está el área de finanzas, está el área de control de gestión, que trabajan esa información y qué resultados obtenemos. Los resultados son las utilidades que tiene la compañía, la satisfacción que tienen sus clientes con la entrega de los productos, son los indicadores que va a tener la compañía, etc. Oscar Barros, que es un profesor de la Chile, también da una definición, él es un ingeniero, ¿ya?
da una definición, y fíjense que es muy similar a la que vimos recién, porque también dice que es un conjunto de tareas, y nos define el concepto tareas. O sea, habla del concepto tareas que están lógicamente relacionados y que existen para conseguir un resultado que está definido dentro de un negocio de una empresa. Por lo tanto, toman una entrada y le agregan valor para producir una salida. ¿Se dan cuenta que es muy similar a las dos que vimos recién? Los procesos tienen clientes que pueden ser internos o externos. Cuando hablamos de cliente interno, estamos hablando de los otros departamentos con los cuales nosotros nos relacionamos. Cada departamento es cliente de otro departamento. Por ejemplo, el área de recursos humanos es un cliente interno también del área de contabilidad. Contabilidad tiene muchos clientes porque alimenta con mucha información a diferentes áreas. ¿Ya? Esos son nuestros clientes internos. Estos establecen las condiciones de satisfacción o declaran que el producto o servicio es aceptable o no. Por supuesto. Y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, la información que sea oportuna, que sea fidedigna y que en el fondo les permita a las otras áreas, la forma en que se entrega la información, seguir con sus procesos, realizar sus tomas de decisiones, hacer sus gestiones. Thomas Davenport, que este es un inventor antiguo que creó uno de los primeros motores, también dio esto no es del área, ¿no es cierto? No es como del área financiera, económica o contable, pero también dio una definición y nos dice que es un conjunto estructurado, medible, de actividades que están diseñadas para producir un producto específico para un cliente o un mercado específico. Implica un énfasis en el cómo, el proceso implica un énfasis en el cómo se ejecuta el trabajo dentro de una organización, en contraste con el énfasis en el qué, característica de la focalización en el producto. Entonces, eso es el proceso. El proceso, lo que vamos a analizar es el cómo se realiza una determinada actividad, cómo se realizan determinadas tareas, cómo, no qué, sino no qué se hace, sino que el cómo se hace, ¿ya? Por eso es que tenemos que, cuando vamos a flujogramar, vamos a hacerlo con toda la información que tenemos del proceso tal cual se realiza, el cómo se hace, sin colocar ninguna, en la primera parte, cuando se hace el levantamiento de la información, no colocamos ninguna información no es tradicional, aunque nosotros estemos flujogramando y detectemos que ahí hay un error, que hay una falta de control, etcétera, nosotros lo vamos a flujogramar tal cual es el diagnóstico que levantemos, ¿ya? Porque si no lo flujogramamos de esa manera, posteriormente cuando hagamos el rediseño, es decir, volvamos a tomar este flujo, apliquemos control de gestión, veamos cuáles son los controles, las diferentes áreas donde podemos hacer una mejora, no va a servir, porque el proceso no fuimos capaces de flujogramarlo tal cual se realiza. Este BPM tiene un ciclo de vida, que es un poco lo que le estoy comentando recién, y consta de varias etapas. Aquí les muestro 4. La primera es el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros primero vamos a empezar a hacer una flujogramación de un proceso, vamos a aplicar esta inteligencia de negocio, lo primero que tenemos que hacer es eso, es diagnosticar cuál va a ser el alcance, cómo vamos a estimar, ¿no es cierto?, este proceso que vamos a evaluar, y posteriormente levantamos la situación actual. Y eso es súper, súper importante porque la información, el levantamiento debe ser tal cual es lo que se está realizando en el proceso, sin agregarle, sin modificar nada. ¿Qué necesitamos para hacer ese correcto levantamiento? Solamente información. ¿Cómo logramos esa información? Y esto se los doy como consejo. Para poder hacer un correcto levantamiento, que es clave para lo que se viene. O sea, si esta parte está mal, el resto no va a servir y va a ser una pérdida de tiempo, porque ustedes van a proponer algo sobre un proceso que no funciona de esa manera. O sea, si yo, por ejemplo, quiero
hacer una mejora en el área de compras. ¿Quién mejor? ¿Quién es la persona que mejor me puede entregar información del área de compra? La misma persona que realiza el proceso de compra y los clientes internos del proceso. Porque claro, si yo voy y le pregunto al encargado o al jefe del área de compra, me va a decir que todo está maravilloso, que todo funciona excelente, ¿verdad? Pero, ¿qué me van a decir los usuarios? ¿Ustedes creen que me van a decir? No, si está bien, me entrega las órdenes de compra, el procedimiento dice que 48 horas, en 24 me las entrega. Sería lo ideal, pero la verdad es que no funciona así. Entonces, ¿dónde ustedes pueden obtener información? Porque es la clave para hacer el proceso del flujograma correcto, es con los usuarios. Mientras más información tengan, de mejor manera ustedes lo pueden flujogramar, porque tienen que ver todas las aristas. No es un proceso lento, al contrario, es un proceso que toma tiempo, porque hay que conversar con las personas, hay que explicarle lo que uno está haciendo, hay que explicarle el objetivo. O sea, en el fondo estoy haciendo esto para ayudarte, para que alivianarte tu trabajo, para que puedas obtener indicadores, para que puedas gestionar y hacer un proceso de mejora continua, que es lo que nos propone esta inteligencia de negocio. Entonces, ¿se entiende esa parte, chiquillos? ¿Les queda claro con el tema este de levantamiento de la situación actual? Chiquillos, ¿se entiende? Necesito que me den feedback, porque si no yo pienso que estoy aquí hablando como loca sola. Creo que sí, profe. Ya, ¿por qué cree? A ver, yo le digo si está bien o no. Porque lo estoy tratando como de enfocar al Oracle. Ya, ahora. Entonces, ¿cómo podemos enfocar todo este ciclo de vida al proyecto, que es un poco lo que nos lleva? Y en función de eso, es como, ¿para qué se crea? ¿Sobre qué empresa se basa? Lo agarré como por ese lado. Ya, no, es que son dos cosas distintas. El Oracle es el ERP que va a tocar, ¿no es cierto?, de análisis. Pero esto es los procesos que se generan. Eso es un sistema de información, un software. Más que un sistema, bueno, es un sistema, pero también es un software, el ERP. Pero esto que estamos viendo, que es del BPM, es control de gestión. Aquí ya hacemos la primera entrada, como la introducción, ¿no es cierto?, al control de gestión. Esto tiene que ver con los procesos internos de la empresa, que como yo te decía, tú tienes diferentes ventas, compras, contabilidad, son departamentos, pero además dentro de ellos hay muchos procesos. No sé, si nos vamos, por ejemplo, al área de administración, tú tienes el proceso del transporte de las personas, tienes el proceso de alimentación, o sea, hacer la coordinación del casino, el proceso de vigilancia. Imagínate ahora que se agregó también con el tema pandemia, todos estos procesos tienen que ser modificados por la contingencia de la pandemia. Entonces, a eso es lo que me refiero, a todo ese proceso, gran proceso que le da cuerpo, que le da vida a una organización. ¿Me entiendes? Sí, profe. Entonces, lo que es clave es levantar correctamente la información, es clave. Y para eso, interacción con la gente. Ellos son el mejor recurso de información. Como auditores, también cuando nosotros vamos a hacer auditoría interna, yo también hice mi práctica y alcancé a trabajar un tiempo en la auditora del profe Sandor. En Temuco me tocó a mí y en Santiago. Las personas, claro, ven a los auditores y es como rechazo absoluto, o sea, no digan nada, qué sé yo. Pero la verdad es que porque no entienden lo beneficioso que es hacer un levantamiento, hacer una auditoría, entregarle mejoras, ¿no es cierto?, que pueden hacer. Lo mismo pasa cuando se hace control de gestión. O sea, llega la persona de control de gestión o las personas, porque en mi caso yo tenía un departamento de control de gestión, éramos 4.
era como, guarden todo así, no digan nada, por favor, al principio, porque no lo entendían. En la medida que ellos vieron resultados, fueron relajándose y fueron entendiendo que en realidad el proceso es un proceso de mejora y ayuda a todos los áreas. Después que nosotros levantamos la situación actual y que la flujogramamos, si ustedes se fijan ahí ya aparece el primer flujo, ¿no es cierto? El primer flujograma. Viene el proceso mejorado. Es decir, hacemos reingeniería del proceso. Tomamos este proceso, ya está, listo, está tal cual se ejecuta, entonces ahora lo rediseño, lo mejoro, lo automatizo, coloco los puntos de inflexión. Y después ya viene la etapa, ¿no es cierto?, de implementarlo, que es otra etapa, en donde yo ya lo desarrollo, veo cuáles son las mejores metodologías que se pueden utilizar para poder implementarlo correctamente. Entonces, en este ciclo tenemos el diagnóstico, tal como yo les he explicado, la situación actual, el proceso mejorado y la implementación. Adicionalmente, podemos agregar estas dos que son claves, que es la monitorización y la optimización. O sea, si yo hago control de gestión, yo hago flujogramación del proceso, es para poder tener control, para poder monitorearlo y para poder optimizarlo. Si no, ¿verdad? ¿Para qué sirve tener claridad respecto de cómo funcionan los procesos? Tengo que hacerlo. Aquí, ¿no es cierto?, vuelvo a explicar lo que es el modelar, automatizar, el medir los tiempos, las cantidades y el poder optimizarlo. Para entender qué es BPM, entonces, primero debemos identificar los procesos que sustentan la operación de una organización y luego entender cómo funciona cada uno de ellos. Y a partir de eso, ahí recién se pueden automatizar y mejorar. ¿Se fijan acá en el monito? Estamos haciendo un proceso, un flujograma, pero es clave. Esto es muy, muy importante y es muy cierto. Identificar primero los procesos, entender cómo, aquí vuelvo a la palabra, ¿no es cierto?, a lo que nos decía Davenport, es entender el cómo funcionan, y de ahí recién yo puedo automatizar o mejorar. En el rediseño, y aquí les pongo un ejemplo de un proceso muy sencillo, que es el proceso de contratar a una persona. Nosotros tenemos entrada y tenemos una salida. Lo que vamos a analizar con BPM es esto que está al medio, es el proceso. En este caso es el contratar. Y de acá, del incorporar y evaluar, se genera la retroalimentación hacia la entrada nuevamente. Entonces aquí, por ejemplo, en entrada es una necesidad. En el proceso de contratar hacemos la selección, la formalización y la inducción. ¿Y qué es lo que tenemos como salida? La incorporación y la evaluación de una nueva persona que se integra, ¿no es cierto?, a la organización. Eso es un sistema, un proceso. El proceso, los procesos de BPM pueden ser procesos de negocio o procesos de apoyo, ¿ya? Y en ambos nosotros utilizamos palabras o conceptos que son claves. Primero, procesos claves o críticos. Es un lenguaje que vamos a utilizar. Actividad, tarea, procedimiento, protocolo instructivo y norma. Acá yo les defino cada uno de ellos. Por ejemplo, el proceso clave o crítico son los procesos vitales para el funcionamiento del negocio. Y vienen definidos desde el área estratégica, desde la cúspide, ¿no es cierto?, de esta pirámide. Una actividad es una acción. Hay que cotizar, hay que vender, hay que comprar. La tarea, incluidas en la descripción del proceso, es el desarrollo de esta actividad. Por ejemplo, llenar un documento, poner a funcionar un equipo. Esas son tareas. El procedimiento es la descripción ya detallada de una parte del hacer de la organización. Y puede ser un proceso, puede ser un grupo de procesos operativos. Eso es un procedimiento. El protocolo instructivo, bueno, ahora estamos muy cercanos a lo que son estos nuevos protocolos, pero en el fondo es esto, el protocolo es el acuerdo interno, que es mandatorio y específico. Claramente tenemos los protocolos ahora con el COVID, ¿no es cierto?, que son mandatorios, son específicos. Y la norma, que es la estandarización con el medio, con mayor o menor grado de obligatoriedad. Y ahí, ¿no es cierto?, nos hablan sobre las ISO, la ISO 9000, que es de calidad, la 14000, ¿no es cierto?, que es de medio ambiente, la 8, no sé, 18000, que es de seguridad, etc.
Disculpe. ¿Sí? Yo estoy dando la prueba. ¿Hasta qué hora se puede enviar la prueba? Y que todavía me faltan 3. Sí, hasta 11:15. Ya, profe, gracias. Ya. Los tipos de procesos, de estos procesos hay procesos que están relacionados con la estrategia y procesos de negocio. Y también tenemos los de apoyo. Los procesos de la estrategia son planificar, implementar, verificar, retroalimentar. Aquí volvemos a lo que es el ciclo, ¿no es cierto?, administrativo de las empresas. Los procesos del negocio están directamente relacionados con la misión de la empresa, y ustedes ya evaluaron, ya saben cuando yo les hablo de misión lo que estamos hablando, ¿verdad? Tienen claridad respecto de eso, es el norte, a corto plazo, pero ¿qué es lo que hace la empresa? Los procesos de apoyo son acciones necesarias para realizar este proceso de negocio, que es el proceso principal, ¿ya? Y en algunas veces se conocen como procesos secundarios también. Entonces hablamos de distintos, una organización tiene diferentes procesos. Procesos estratégicos, procesos de negocio y procesos de apoyo. Los tres conviven, interactúan. En resumen, podemos decir que el BPM es una técnica, una herramienta software que permite diseñar, implementar, monitorear y mejorar los procesos de negocio. Ahí está mal escrito. ¿Con qué objeto? Con el objeto de maximizar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de manera continua. Aquí es clave, porque aquí nos está dando toda la información respecto de lo que hace BPM. Las soluciones BPM facilitan que una compañía sea capaz de redefinir y automatizar sus procesos de negocio, simplificándolo, acortando su duración y reduciendo el número de errores. El éxito radica en la necesidad de fusionar tanto la definición de los procesos con la mecanización de los mismos. En otras palabras, es necesario que el proceso y la normativa se integren y se soporten en un sistema de información. Eso también es clave. Bajo la sigla BPM se entiende, déjenme correr aquí, se entiende hoy en día como una disciplina de gestión por procesos de negocio apoyada fuertemente por tecnologías de la información. BPM en su mayor extensión se trata de un concepto global que integra otros conceptos como BSC, que significa Balance Scorecard, que lamentablemente no lo vamos a alcanzar a ver, pero Balance es el cuadro de mando integral, ¿no es cierto?, que es una definición que lo más probable es que podamos algo, yo creo que voy a alcanzar a explicarles. BPM postula que creando valor para el cliente, creamos valor para el negocio. Y creando valor para el negocio, creamos valor para los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son las personas, los externos con quienes nos relacionamos. Por ejemplo, los proveedores son stakeholders. Para competir y sobrevivir, las empresas primero deben gestionarse por procesos, de cara a maximizar la satisfacción del cliente y su eficiencia interna. Claves que son ineludibles para crecer. Creo que esta frase también se las coloqué porque la encuentro muy, muy importante y es muy cierta. O sea, primero la empresa tiene que gestionar sus procesos. Después, que ya es capaz de gestionar sus procesos, puede lograr su objetivo, que es lograr la satisfacción del cliente y la eficiencia interna. Si nosotros vemos BPM, que es el proceso de mejora continua, ¿qué nos dice? Nosotros obtenemos del mercado de nuestros clientes una entrada, un input. Este input pasa por las diferentes áreas de la empresa. Conversa con nuestra planificación estratégica. Aquí estamos hablando de un proceso de mejora continua. Y finalmente, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que devolvemos al mercado? Productos y servicios para ese cliente. Y nuevamente vuelve a ingresar, ¿no es cierto?, requerimientos del cliente o modificaciones a estos productos y servicios, mejora, vuelven a entrar, vuelven a pasar por este proceso, se vuelven a hacer las mejoras y vuelve a salir. O sea, continuamente este proceso se repite, por eso tiene ahí entradas, da la vuelta, vuelve a entrar. ¿Ya? Proceso de mejora continua. Los procesos de negocio
Primero, cuando hablamos de proceso de negocio, estamos hablando de los procesos que son parte del giro principal de la empresa. Primero hay que tenerlos muy bien identificados y comprendidos, entender cuáles son los procesos principales, los críticos. Después, automatizarlos y orquestarlos, ordenarlos, estructurarlos, ¿verdad? Desde principio a fin. Para tercero, tener monitoreados y bajo control, que es un poco lo que veíamos recién en el ciclo de vida del PPM. Yo lo que tengo que hacer es monitorearlos y optimizarlos. Si no, ¿de qué sirve? ¿Verdad? ¿Para qué sirve hacer todo este proceso, levantarlos, mejorarlos, introducir mejoras, si yo no los voy a monitorear ni los puedo optimizar? No sirve para nada, pues no estoy haciendo control de gestión. Gestión, automatización, orquestación, monitorización de procesos. Entonces, lo mismo que el ciclo de vida vimos recién. Análisis del proceso, yo analizo el proceso, hago el diseño y posteriormente el rediseño con las mejoras, automatizo este proceso y lo monitoreo. Fíjense que en el diseño y el rediseño está la publicación y la comunicación, y aparecen las personas. Eso es súper importante, porque el proceso nosotros lo podemos hacer súper bien. Podemos hacer el rediseño excelente, pero lo tiene que conocer la gente para que sepa cuáles son las mejoras que estamos proponiendo. Por eso es que es súper importante publicación y comunicación. Son ellos los que tienen que ayudar a que este proceso funcione. Por lo tanto, tienen que ser parte. Perdón, me equivoqué. Los beneficios de la gestión de procesos de negocio, primero, tener conocimiento sobre el proceso permite definir los objetivos, medirlos, obtener métricas y estándares de calidad. Obtener los procedimientos para auditoría. Ojo aquí, exigidos en cualquier certificación. Poder establecer flujos de trabajo, delimitar responsabilidades, controlar y medir los objetivos del negocio. Establecer de manera correcta indicadores de gestión en las actividades que aporten valor al negocio. Todo esto son beneficios de gestionar estos procesos de negocio. Someter el proceso a una mejora continua, satisfaciendo siempre objetivos organizacionales y velando por el mejor desempeño del mismo. El principal foco es que el conocimiento, el know-how, quede en la propia organización, y esto también es clave para el control de gestión. Permite identificar datos y activos organizacionales, su origen y quiénes son responsables de ello. Permite identificar cuáles procesos pueden ser automatizados aplicando transformación digital a la estrategia organizacional. Chiquillos, que esta terminología, estos nombres que estoy usando, cuando hablo, por ejemplo, de estrategia organizacional, de activos organizacionales, de know-how, que no sean ajenos a ustedes por el hecho de ser contadores, ¿ya? Ustedes tienen que estar inmersos en esto, el nuevo contexto lo demanda. Por lo tanto, ustedes tienen que interiorizarse. Si no tienen claridad respecto de lo que es la estrategia organizacional, lean, complementen la información. En este punto me quiero detener en esta parte, que es muy, muy importante. Cuando nosotros flujogramamos un proceso, lo dejamos establecido. Cualquier persona que venga posteriormente a utilizar un puesto, si el proceso ya está flujogramado, si además está complementado con un procedimiento, va a poder realizar su trabajo sin ningún problema. Por lo tanto, el know-how queda en la propia organización. Si esto no está flujogramado, si no está escriturado en un procedimiento, y solamente lo sabe hacer la persona que por 20, 30 años lo ha hecho, cuando se vaya, se va a llevar esa información. Y resulta que esa información es de la empresa, no es de la persona. Por lo tanto, es clave que queden en la organización. Para eso lo flujogramamos, para eso lo escrituramos a través de un procedimiento. Eso también es parte de hacer control de gestión. Aquí tenemos beneficios. Los beneficios, las mejoras y qué ahorramos al implementar BPM. Y como ustedes pueden ver acá en esta pirámide, nosotros partimos con datos, que ustedes vieron lo que era concepto datos. Estos datos, ¿no es cierto?, cuando ya tienen un valor,
se transforman en información. La información permite el conocimiento y el conocimiento sabiduría. Por eso se habla de gestión del conocimiento. Esto es lo que permite hacer BPM. Además de permitir la gestión del conocimiento, el know-how, es decir, que el conocimiento queda en la propia organización, independizándolo de las personas. Esto se puede apreciar como el proceso de transformar datos en sabiduría. Para obtener sabiduría, debemos manejar nuestra estrategia empresarial en base a gestión de procesos de negocio, BPM. Es decir, que el conocimiento de la organización esté en los procesos y no en las personas. Eso es clave. El conocimiento de la organización esté en los procesos y no en las personas, porque las personas se van. Esta es la primera parte. Yo ahora ya me pasé 5 minutos les voy a dar ahora el break de media hora. Nos vamos a juntar a las 11 y a las 11 vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Lo voy a hacer yo. Les voy a mandar por el chat ahora. Voy a dejar aquí de compartir. Voy a ponerles continuar con la grabación. Entonces les mostré, como les decía, este ejercicio, que es muy sencillo, muy sencillo. Dice, el siguiente es el proceso mediante el cual una empresa desea saber si su proceso de compra actual permite mantener el stock adecuado en bodega. El proceso se inicia en el área de compras, cuando el encargado de abastecimiento recibe una solicitud de pedido. Esta puede ser por voucher o vía sistema. Si es por voucher, se requiere la firma del jefe del área de contabilidad. Una vez recibida la solicitud de pedido, se ingresa al sistema y se genera la orden de compra, la que debe ser aprobada por el área de contabilidad. Si es aprobada, se envía al proveedor. De lo contrario, se envía al jefe de compras, quien verifica el stock en los almacenes y autoriza. Posteriormente, se reenvía al área de contabilidad, quien aprueba la orden de compra y envía al proveedor. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer ahora, es hacer este ejercicio en Visagi. ¿Cuántos de ustedes saben utilizar Visagi? ¿Alguien sabe utilizarlo? Yo por mi parte, profe, no. No, Esteban, no sabe. O sí, que se escuchó medio cortado. No. Ya. No. Para saber si parto desde lo más básico o no. ¿Alguien que sepa? ¿No? ¿Qué pasa, chiquillos? ¿Por qué no me hablan? Yo no sé si están, si no están, si estoy hablando como una loca sola. Ya, Javier. Yo por mi lado no sé usarlo porque cuando lo tuvimos que usar en Audi no lo pude descargar por el mismo tema de que no era compatible con mi computador. Ya. Y ahora tampoco lo pudiste descargar. No, es que no está como para versión Mac, por eso como que no es compatible. Lo intenté descargando el otro, pero me decía que no se pueden instalar aplicaciones de Windows en este sistema operativo. Sí, me parece que hay una versión de Visagi para Mac. Voy a conseguirla y te la mando. ¿Me podéis mandar un correo para recordarme? Ya, Porque profe. si hay una versión para que lo puedas usar, porque te va a servir un montón después igual y es gratuito, entonces para que te quede, para que lo puedas usar en la clase y después posteriormente, obvio. Ya, profe, gracias. Que yo busqué, no encontré, busqué hasta en la App Store y nada. Ya, no, pero yo tengo una persona que es informático y habían otros compañeros que también tuvieron el mismo problema porque tenían Mac y él les entregó la versión para Mac, así que sí está. Pero él la tiene, así que se la voy a pedir a él que me la pase, porque yo tengo esta nomás. Gracias. Ya. Entonces, chiquillos, miren, les quiero mostrar, déjenme cerrar aquí.
Ah, que dice algo del internet. ¿Qué pasó con el internet? A ver, ¿qué dice? El internet está inestable, pero no lo es. Ah, ya. Ya. Ah, ya, pensé que era el mío, porque el otro día me anduvo fallando el internet. Entonces, les muestro acá. Aquí está. El ejercicio, perdón, ese es el otro. Entonces, se fijan, aquí yo ya lo hice, pero yo lo voy a volver a hacer. Pero quiero explicarle más o menos cómo lo hice, ¿verdad? Primero identifiqué las áreas, que es súper importante. Primero, en realidad, puse el nombre del proceso. Este es un proceso de compra. Después, cada line se llaman estos cuadritos, tiene el nombre del área que interactúa en este proceso. Una, el área, o no el área, sino que colocamos las áreas o colocamos a nivel de personas, de jefaturas. No mezclemos áreas con jefaturas. ¿Me entienden? Entonces, aquí, en este caso, a nosotros nos están diciendo los nombres de los jefes. Encargados de abastecimiento, el jefe de contabilidad y el jefe de compras. Son los que participan. Y dice que el proceso se inicia en el área de abastecimiento. Para hacer los inicios de los procesos, siempre vamos a utilizar este círculo de color verde. Siempre. Y cuando terminamos el proceso, el círculo de color rojo. ¿Ya? Siempre va a iniciar con verde y va a terminar con el círculo rojo. Eso significa. Entonces uno lo mira y es rápidamente identificable dónde parte y dónde termina. Después, cada uno de estos rectángulos son procesos. Estos rombos que tenemos acá son decisiones. Entonces, importante es dejar arriba escrito cuál es la pregunta. En este caso, ¿es por voucher? Si es sí, dice que se tiene que ir al jefe de contabilidad y ahí nuevamente tenemos una decisión, que es la decisión de aprobación. Si la respuesta es sí lo apruebo, se devuelve al área de abastecimiento y este tamborcito que está aquí significa que hay una base de datos. Y esta, como rodamientos que tiene, ¿no es cierto?, este proceso, significa que es un proceso automatizable. ¿Por qué? Porque ingresa un sistema. Y después del ingreso del sistema, sale la orden de compra y se envía al proveedor. Aquí yo adicionalmente le agregué un reloj. ¿Por qué? Porque el reloj significa que hay un tiempo para el envío, que es un proceso que está delimitado por tiempo. Y después que se envía al proveedor, se termina el proceso. Pero ¿qué pasa si el jefe de contabilidad no lo aprueba? Dice el ejercicio, hay que enviarlo al jefe de compras para que el jefe de compras verifique stock. Si verifica el stock, autoriza e informa. Aquí tenemos dos formas de colocar esto. Primero, a través de un proceso o usando este icono que les quise colocar, que es como se envía un correo. ¿Ya? Entonces, ahora lo que quiero hacer, déjenme compartir acá para poder descargar abrir mi visaje. ¿Dónde tengo eso? Acá parece que lo tengo. Espérenme. Aquí está, visaje. Estas versiones se van actualizando, entonces la verdad es que uno ahí puede ir aceptando, ¿no? Hay que ir aceptando esta. Ven que aquí me dice que hay una nueva versión, ya, pero después la voy a descargar. Yo tengo la 3.6.0.044. Entonces quiero hacerlo y lo ideal es que quienes ya tengan descargado puedan hacerlo junto conmigo. Abran su programa y les va a aparecer esto mismo que me está apareciendo a mí, que es una hoja donde aparece un primer line, ¿ya? Esto es lo que debería aparecer. Aquí donde dice diagrama,
yo puedo pinchar y puedo colocar el nombre, compras, o ejercicio 1, por ejemplo. Ejercicio 1, y le doy un enter. Al lado izquierdo, se fijan, aquí tenemos, estoy grabando, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos, miren, el inicio. Hay un inicio simple, un inicio de temporización, un inicio de mensaje, un inicio, nosotros el que vamos a usar es este, el inicio. Pero antes de eso necesito agregar line, ¿verdad? Porque tiene solo uno. Y ya vimos que son 3 los que necesitamos porque son 3 jefaturas las que participan en este proceso. ¿Cómo hago eso? Aquí dice lane. Un lane es una partición dentro de un pool. Esto es el pool. Entonces yo tomo aquí y lo arrastro y lo coloco acá. Ahí ya tengo una división. Pero son 3, por lo tanto voy y coloco la otra y se va agrandando. Le voy a achicar un poquito aquí para que ustedes vean. Si yo quiero achicar esto, ¿ya? Si lo quiero achicar, basta con que yo lo tome de acá y lo puedo hacer. Déjenme agrandar para ver bien. Se fijan que este está muy grande, entonces cuando cambia ahí y yo lo dejo más pequeñito. Y me faltaría otro más, lo tomo, lo arrastro y lo pongo ahí. Este también está un poco, veamos cómo quedaron de tamaños. Sí, quedaron más o menos parecidos. Donde dice proceso, hago doble clic y me permite borrar esto y colocar compras, el nombre del proceso. Pincho afuera. Donde dice line 1, dijimos que íbamos a colocar, déjenme agrandarlo que estoy medio piti, encargado de abastecimiento. Entonces, encargado de abastecimiento. Entonces aquí, lo mismo, doble clic, vamos a poner encargado de abastecimiento. Listo. Después teníamos acá, me parece que era el jefe de contabilidad. Jefe de contabilidad. Y el último line era el encargado de compras. Encargado. Los que están con el programa, ¿pudieron hacer eso? Llevar los lines hacia la página principal, hacia la primera página y colocar los nombres. Profe, a mí todavía ni me abre el programa. Ya, todavía no abre. Lo importante es que, como estoy grabando, después ustedes lo pueden replicar, lo pueden hacer. Ya, por eso es que lo quiero hacer yo para que ustedes vayan viendo las dificultades o si se descuadra, cómo lo tienen que hacer para cuadrarlo. Ya, lo primero entonces es eso. Si, por ejemplo, no sé, me equivoqué, me quedó mal el nombre. Ya, lo puedo corregir acá o también puedo hacer un clic con la derecha y me dice editar. ¿Ya? Ahí, editar texto. Y si pincho ahí, también lo abre para poder hacer el cambio del texto. Entonces, ¿cómo me llevo yo estos iconos acá? Lo primero que sabemos es que el proceso se inicia aquí, en el área de abastecimiento. Entonces, simplemente abro acá, tomo el inicio y me lo llevo ahí. Y ahí ya me quedó. Parte el proceso ahí. Después de ese inicio, dice que viene una solicitud de pedido, una solicitud de pedido de compra. ¿Cómo cargo o despliego ese proceso? Tengo la opción de sacarlo desde acá, como una tarea simple, una tarea de usuario. Eso es cuando hay intervención de alguien, yo voy a usar eso. Si es una tarea de servicio, una tarea que está automatizada, voy a utilizar este otro que tiene, ¿no es cierto?, como unos rodamientos arriba. Si es una tarea de recepción de un mensaje, utilizo ese sobre que está en blanco, y si es una tarea de envío, el sobre que está pintado de color
azul, ¿ya? Esas son básicamente las que vamos a ocupar. Pero de una manera más sencilla es, pincho acá, y se fijan que se despliega un proceso, se despliega una decisión o se despliega otro círculo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo puedo tomar el proceso y automáticamente lo coloco al lado. Y queda vinculado inmediatamente. No tengo que ir a llevar la flecha, no, sino que me sale vinculado. Y aquí me da la opción para escribir. Entonces aquí tengo la solicitud de pedido. De esta solicitud de pedido, dice que sale una decisión, porque hay que saber si esta solicitud es con un voucher, es decir, que es manual, o no lo es. Por lo tanto, hago lo mismo. Estoy acá, solamente al posicionarme sobre y hacer un clic en el proceso, se despliega esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar? Voy a tomar una decisión y la pongo ahí. En esta decisión, automáticamente el cursor aparece parpadeando en la parte de abajo y es para que nosotros podamos escribir. Entonces, aquí yo hago la pregunta. ¿Es con voucher? Y lo dejo como pregunta. Y le doy un enter. Después yo puedo tomar eso y colocarlo arriba. Por ejemplo, si quiero, para darle un orden, un formato más bonito. En esta decisión, obviamente, vamos a tener un sí, vamos a tener un no. Dice que si es sí, pasa a un proceso que es un proceso automatizado. Entonces tomo aquí, saco nuevamente un proceso. Entonces, este proceso que es automatizado, dice que es el ingreso del sistema. Entonces aquí yo voy a colocar, pincho acá y coloco ingreso sistema. Pero resulta que es un proceso automatizado. ¿Cómo le coloco esos rodamientos que tiene arriba? Clico a la derecha y me voy aquí, donde dice tipo de tarea. Y en tipo de tarea, elijo, ¿no es cierto?, la tarea que tiene tarea de servicio, la que tiene eso. Adicionalmente, como es un sistema, puedo agregar una base de datos, un depósito de datos, que es el tamborcito que está acá. Lo tomo y lo llevo y lo posiciono arriba. Esto no lo podemos achicar, queda de este tamaño. Pero la idea es que se presente así, sobre y encima. Puede ser al lado derecho o puede ser al lado izquierdo, pero tiene que estar así. Después ustedes se van a dar cuenta que en la medida que yo lo muevo, esto se va a empezar a poner atrás. Lo tengo que volver a colocar adelante. ¿Alguien me quiere decir algo? Sí, yo, ¿para qué era eso? Esto significa, este tamborcito significa que es una base de datos. Mira, tú pinchas acá y te dice, un depósito de datos ofrece a las actividades un mecanismo para consultar o actualizar información almacenada que persistirá más allá del alcance del proceso. Es decir, que aquí yo ingreso al sistema y en este sistema se está generando esta base de datos, esta información que se va acumulando. Entonces, con este rombito, o sea, con este tamborcito, lo que hago es que quien lo lea va a entender inmediatamente que aquí se va almacenando información. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuándo pasaba la solicitud directamente al sistema? Cuando la respuesta es con voucher, era no, ¿verdad? Ya, entonces yo pincho aquí donde está la flecha y me sale inmediatamente un despliegue para poder escribir. Y le voy a colocar no. Ahora, yo puedo mover esto para que se vea un poco mejor y lo corro para allá. Pero me falta, ¿qué pasa si es con voucher? Y el ejercicio nos decía, si es con voucher, es el jefe de contabilidad el que tiene que aprobar esto. Entonces me voy al área de contabilidad. ¿Cómo lo hago? Me vuelvo a posicionar aquí en la decisión, saco otra decisión, no hay ningún problema en eso, y me la llevo a la otra área. Automáticamente me salió la flecha. Y aquí le escribo autorización, para entender, para saber qué es lo que está pasando aquí en este proceso. Autorización.
Esta autorización, si quiero, la pongo acá arriba, la pongo al medio, como ustedes quieran. Y aquí también va a pasar que él autorice o que no autorice. Si él autoriza, se va a ir al sistema la información, la autorización y va a continuar el proceso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocar solamente una flecha. ¿Cómo coloco las flechas? Aquí están, flujo de secuencia. Las que vamos a usar es esta, la continua, no la discontinua, porque la discontinua está asociada cuando hay una interrelación entre un área y otra área que no estamos abriendo en detalle para ver el proceso. Por lo tanto, no la vamos a utilizar esta, porque nos vamos a concentrar en este proceso. ¿Cómo lo hago? La tomo, la llevo y la pego donde quiero que haga la salida. Si va a ser ahí o quiero que haga una salida acá. En este caso, la voy a colocar aquí. Fíjense que cuando la posiciono ahí, queda de un color verde. No sé si lo pueden ver. ¿Se ve ahí que está de color verde? Miren, cuando la pongo correctamente, queda verde. ¿La ven? Sí, sí se ve. Ya. Eso quiere decir que está unida. ¿Por qué es importante que la unión sea correcta? Porque si después tenemos que ir desplazando todo el programa, si no está unida, no se va a correr y se va a empezar a desfigurar. Entonces, lo pincho, ¿sí? Me quedó una duda ahí porque en donde dice si es con voucher, donde decía no, si no es con voucher, va a un proceso A un sistema. de sistema. Ah, Sí. yo pensé que era cuando era así. No, acá abajo es sí. Ahí lo voy a Ah, cuando poner. sí, va a autorización. Exacto. Claro, porque ya. si es, aquí la voy a correr para que no quede ahí, la voy a poner aquí. Si es no, pasa automáticamente al sistema, la solicitud. Pero si la hicieron la solicitud, y en este caso esta empresa tiene la modalidad de hacerla a través del sistema o también la puede hacer por un voucher. Entonces, si es por voucher, no puede salir cualquier solicitud sin antes ser aprobada por el jefe de contabilidad. Y ahí recién va a pasar al sistema. Entonces, si él aprueba, vamos a hacer la unión, si él aprueba, yo tomo aquí del punto rojo y la llevo hacia el proceso. Y fíjense que también tiene que hacer la conexión, se pone en verde, cuando está correctamente unida. Y ahora le escribo acá, la pincho, le hago doble clic encima y me permite escribir. Entonces, si le pongo, es porque sí aprobó. Entonces, si la aprueba, se va y se carga en el sistema. ¿Y qué pasa si no aprueba? Porque es esta es una decisión, puede ser sí o puede ser no. Si es no, se tiene que venir, y aquí tenemos otro actor, que es el encargado de compra. Se tiene que ir al actor que es el encargado de compra. Y este actor, que es el encargado de compra, primero tiene que hacer una verificación del stock para ver si efectivamente procede o no procede a hacer ese pedido. Entonces, pincho acá, saco este proceso de aquí mismo para que me quede unido, y aquí colocamos que es una verificación, que es lo que va a hacer él, va a verificar stock. Verifica stock. ¿Se dan cuenta cómo ahí se va quedando el proceso? Si él verifica stock y dice está ok el stock, él va a autorizar el pedido, y ¿a qué le va a informar? Le va a informar al área de compra. Entonces, pincho acá, saco, ¿no es cierto?, otro proceso, que es la autorización. Y esta autorización, ¿dónde la informa? La informa acá. En esta autorización podemos inclusive colocarla como un tipo de tarea. Puede ser una autorización que sea una tarea de envío. Él informa esta autorización, genera un mail. Puede ser también que, si el ejercicio nos dijera
quisiera la autorización a través del sistema, si tuviera acceso a un sistema. Entonces aquí él verifica el stock, ingresa al sistema y autoriza. Y ahí queda automáticamente. En este caso nos dice que manda un correo que informa al área de contabilidad. Entonces, como informa al área de contabilidad, yo voy a tomar este círculo donde partimos con el inicio, y aquí dice inicio de mensaje. Si yo lo pincho, fíjense lo que me aparece. Me aparece un correo. Y aquí también le podemos escribir abajo. Si yo lo pincho, me aparece para poder escribir. ¿Ya? Pero aquí, correo. O podemos ponerle, porque eso se entiende que es correo, podemos ponerle autorización. Autorización. Listo. ¿Cómo uno eso? De la misma forma que lo hicimos recién. Me llevo una flecha, la pego aquí abajo, se fijan que ahí se puso en verde, la pincho y la parte roja me la llevo acá, hasta que se una. Aquí cuesta un poco unir con esto, fíjense que se va moviendo. Cuesta unirla que quede derechita. Pero ahí es solamente afinar el pulso. Para que eso no quede tapado, la voy a poner arriba. Pero todavía falta, porque me falta que el sistema genere la orden de compra. Pero ¿se dan cuenta que no me da el espacio? Bueno, esto yo lo puedo agrandar, lo alargo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pincho acá. Fíjense que cuando pincho afuera, en el marco del line, en el marco, o del pool, en realidad, porque toda la primera, cada una de estas subdivisiones es un line, y el completo se llama pool. Cuando pincho se va a marcar todo. Ojo con eso. Me posiciono acá. Se fija que se pone una flechita y ahí lo puedo extender. Ahí lo extiendo. Entonces ahí me dio más espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya está autorizado. De aquí sale otro proceso, que es el proceso de generación de la orden de compra. Se genera orden de compra. ¿Y qué pasa con esta orden de compra? Se genera otro proceso, que es el envío al proveedor. Envío al proveedor. ¿Cómo podemos poner ese envío? Lo podemos poner como un envío por sistema. Por lo tanto, si es un envío por sistema, ¿qué tendría que hacer yo acá? Clico a la derecha, buscar el tipo de tarea y colocarle, ¿no es cierto?, que es una tarea de envío, si yo les voy a informar por correo, por ejemplo, o ¿por qué? Porque del sistema me va a salir un correo automático. Todavía me queda corto. Vuelvo a pinchar acá en la orilla, me falta espacio. Agrando. Entonces ya se generó la orden de compra, se envía al proveedor, y se envía al proveedor, se va a terminar el proceso. Y aquí mismo me aparece la opción, el círculo rojo. Y ahí no anoto nada, porque se entiende que con eso, ya teniendo el rojo, se generó el término del proceso. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno pueda visualizar claramente cómo se genera el proceso. Si ustedes lo miran y se trata de leer, yo digo, ya, este proceso es un proceso de compra. Intervienen 3 jefaturas. El proceso parte en el área de abastecimiento. ¿Cómo? Con una solicitud de pedido. Esta solicitud de pedido puede ser por voucher, como puede que no sea por voucher. Si no es con voucher, entonces ingresa automáticamente a un sistema. En este sistema se genera una orden de compra, se envía al proveedor y se termina el proceso. Pero si es con voucher, entonces, aquí me dice el proceso, tiene que ir al área, al jefe de contabilidad, quien va a autorizar. Si el jefe de contabilidad autoriza, se ingresa al sistema y va a continuar su proceso hasta el envío al proveedor. Pero si no,
Si no lo autoriza, le va a enviar esta solicitud de pedido, ¿a quién? Al encargado de compra. Y el encargado de compra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a verificar el stock y ahí recién va a autorizar. Y esta autorización se le informa a través de un correo al jefe de contabilidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sí, profe. chiquillo? Ya. Sí. Esto es lo fácil de ver con la flujogramación. Que yo puedo aquí rápidamente visualizar cómo se está generando el proceso. Entonces, y puedo detectar cuáles son los errores o cuáles son los puntos de mejora que puedo aplicar. Por ejemplo, aquí el tema del voucher, miren la pérdida de tiempo que está generando, el que sea con voucher, porque tiene que ir acá al jefe de contabilidad, después tiene que pasar al jefe de compra. Aquí no hay eficiencia. ¿Qué podríamos proponer nosotros acá, por ejemplo, mirando así este proceso? ¿A quién se le ocurre? ¿Proponer qué cosa, profe? No entendí. Si este proceso, así como lo acabamos de flujogramar, no es un proceso eficiente. ¿Por qué? Porque el que el pedido sea con voucher nos hace perder tiempo en dos autorizaciones y les hace también perder tiempo a dos áreas, al área de contabilidad y al área de compras. ¿Cómo podríamos eficientar este proceso? ¿Con un sistema de información? Exacto, o sea, eliminar este voucher, que no haya más opciones de que la solicitud de pedido sea con voucher, ¿verdad? Todas las solicitudes de pedido van a tener que ser por sistema. Y eso puede implicar, ¿no es cierto?, capacitaciones, designaciones de las áreas que van a tener acceso, habilitaciones o accesos para que todos tengan ese perfil. Porque, ojo, que cuando uno trabaja, ¿no es cierto?, en un ERP, y ustedes lo van a ver ahora que van a hacer el análisis de cada uno, cada área tiene un perfil. O sea, tú puedes acceder a algunos procesos del sistema, dependiendo del puesto que uno tenga. Entonces, en ese perfil a ti te asignan y dicen, ya, tú puedes entrar al módulo de compras por tu perfil, pero no puede ingresar, por ejemplo, la misma persona a hacer una solicitud de pedido y a hacer la orden de compra sin antes que haya una autorización. Entonces, si vemos eso mismo acá, el encargado de compras, el encargado de abastecimiento, genera la solicitud, pero aquí falta, o sea, esta autorización para que pueda ingresar directamente al sistema, esta autorización igual debiese ser autorizado por alguien. Aquí deberíamos cambiar esto que dice por voucher, porque imagínate que sea el área de abastecimiento, hace la solicitud, lo ingresa al sistema y genera la orden de compra. ¿Hay un problema de control aquí o no? ¿Cómo él mismo va a generar la misma área, la solicitud y va a hacer la orden de compra sin que tenga autorización? Entonces, si nosotros queremos hacer rediseño de este proceso, primero elimino el voucher. Y esto que dice voucher, lo saco y de aquí de la solicitud de pedido, cuando se genera, se va a tener que ir sí o sí a la autorización de acá, pero que se va a hacer por sistema. Participa esta persona en el sistema, le lleva un workflow, se llama un workflow de aprobación, participa en el sistema, ingresa, aprueba la solicitud y ahí recién se puede generar la orden. Ahí estamos viendo dos cosas, dos maneras de hacer más eficiente este proceso. La primera es eliminar el voucher y la segunda es agregar un punto de control acá, que no está. ¿Se fijan? Porque ¿cómo va a ser la solicitud y sale la orden de compra? Imagínate que aquí, no sé, el encargado de abastecimiento, tengo un amigo, ¿ah?
O él mismo se haga una solicitud de pedido y se genere las órdenes de compra. ¿Qué puede pasar? Entonces, eso es lo que nos permite ver esta forma de modelar los procesos. Por eso se llama inteligencia de negocio. Aquí nosotros visualizamos claramente cuáles son los problemas que tiene este proceso. ¿Cómo lo puedo hacer más eficiente? ¿Dónde puedo poner puntos de control? Eso es sencillo para ver por nosotros como auditores. Nosotros sabemos, dos personas no pueden hacer el mismo trabajo. Aquí no puede tener el mismo acceso, tiene que haber una autorización antes. Y no va a poder salir esta orden de compra si no la autoriza el jefe de contabilidad. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Lo logran ver? ¿Sí? ¿Todos lo logran ver? Denise, por ejemplo, ¿usted logra ver lo que le estoy diciendo acá del proceso? ¿Dónde está el punto de control que podemos hacer? ¿Me puedes repetir la pregunta, profesora? Puedes ver aquí, en lo que yo acabo de explicar, dónde hay un problema de control. Yo creo que en la parte donde se hace como las solicitudes puede ser y al generar el voucher. Ya, el problema de control, mira, está en que esta misma área hace una solicitud de pedido y hace la orden de compra. ¿Qué control tenemos ahí? ¿Cómo podemos saber que todas las solicitudes de pedido son las que realmente se requieren y no que metió por ahí, ¿no es cierto?, una solicitud para él o para un amigo? No, pues no hay una forma de saber No hay. exactamente para eso, entonces por eso es necesario el sistema de control, pues, para Entonces, tener como todo un registro de todo eso. exacto. Si nosotros quisiéramos hacer rediseño de este proceso, ¿qué es lo que hago yo? Y lo voy a hacer. Yo voy a eliminar esto. Chao, se va. ¿No es cierto? Lo elimino y lo borro. Voy a borrar todo, ¿no? Listo. Y de aquí, no va a poder pasar directo. Aquí no va a pasar directo. Aquí se va a ir a una autorización. Vamos a poner punto de control. Aquí. Se va a ir hasta autorización. Y esta autorización, que sería la misma que tenemos acá, podría haberla corrido, ¿verdad? Esta autorización, voy a poner más arriba. Esta autorización que tiene que hacer el jefe de contabilidad, recién va a permitir que la solicitud de pedido pase voy a borrar esto, que la solicitud de pedido pase al proceso. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Le pongo aquí una flechita. Déjenme ver que ahí. La pincho acá, ¿no es cierto? Y la voy a poner aquí. Ahí me leyó. Entonces ahí recién no voy a poder hacer esta solicitud automática porque requiere este proceso. Miren, ¿se fijan que esto me quedó muy corrido? Quiero correrlo todo junto. ¿Cómo lo hago? Marco todo, fíjense. Marco todo, quedó todo marcado. Esta parte. Y quedó todo marcado porque está todo unido. Y voy con las flechitas hacia los lados, miren, y lo puedo mover sin que se descuadre. ¿Se fijan? Pincho afuera. ¿Qué es lo que me quedó mal? Esta flecha que está aquí. ¿Se dan cuenta? Esta se corrió mucho. A ver, veamos si aparece porque no la veo. Ah, ya. Voy a retroceder. Y ahí quedó bien. Listo, no importa. La vuelvo y la pongo acá. La pincho. Y ahí la va a leer aquí. Me quedo así, ¿por qué? Porque tengo la otra.
¿Se fijan? No. Ahí. ¿Se fijan que ahí me quedó una mal? Ya, esa la voy a tener que eliminar. Y esto se me fue para atrás. Lo pongo acá adelante. Me tiene que quedar aquí adelante. Ahora tenemos que eliminar eso. Voy a correr esta para acá. Y déjenme ver cómo elimino esa, que no sé por qué se perdió. A ver, me voy a devolver. Tan, tan, tan. Eso pasó porque no estaba bien pegada. Ahí está. Listo. Vuelvo a hacerlo. Me muevo para allá. Ta, 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 ta. Listo. Ahí quedó bien, ¿verdad? Alineada. Esta está muy larga, porque las otras son cortitas. Fíjense, quedó chueca. También la tengo marcada y con la flecha yo me puedo ir moviendo para que esta quede correcto. Si ya veo que es mucho, no logro hacerlo, no puedo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar esta y voy a sacar una nueva. Y le pongo una ahí, pero más cortita. Y esta, que nos faltaba unir aquí con el sistema, la voy a pegar ahí. Ah, no se pegó. Que se una, que se una, que se una. Esto hay que hacer, hay que hacer, porque es la manera de aprender de ir soltando la mano. No, quiero que me quede en esta esquina. Ahí. Entonces aquí, la tomo la parte roja y ahora sí, la uno. Entonces ahí sí tengo aquí la autorización. Autorización. Listo. Aquí. Es sí. Entonces aquí yo pincho y le pongo un sí, ¿verdad? Si es sí, si está autorizado. Y si es no, entonces ahí recién va a pasar a este otro proceso que es la autorización o la verificación. Quiero llevarme todo esto, así que lo voy a tomar y lo voy a mover, porque la idea es que queden alineados. Fíjense lo que pasó con esta. ¿Se fijan? Lo que pasó con esta, se corrió, lo elimino. Entonces de aquí para que quede derechito hacia abajo, tomo de nuevo otra, la pongo ahí, que la tome, no la toma. Ahí. La roja, la punta la llevo. Y si yo la hago así, queda mal, se ve fea. La idea es que quede derechita. Como no está derecha, la vuelvo a correr hacia el lado hasta que me salga que está derecha. Fíjense que ahí quedó una pequeña guatita, entonces esa yo la puedo arrastrar y la voy a correr aquí. Para que me quede derecha, Y esta también la voy a correr y la tengo que volver a unir. Y la uno acá. Ahí me quedo en verde, la pincho, tomo la punta roja y la llevo para allá. ¿Se fijan? ¿Se fijan que aquí ya tenemos, shh, silencio, aquí ya tenemos un punto de mejora? ¿Qué es lo que hacemos? Por lo general, nosotros venimos, nos vamos acá arriba y esta mejora le colocamos un color para distinguir que es algo que un rediseño del proceso. El proceso no funciona así, funciona como lo vimos recién, con el voucher. Pero yo hice un rediseño, estoy diciendo cómo puedo optimizar este proceso, cómo lo puedo hacer más eficiente. Y estoy agregando esto, saqué el voucher y agregué esta autorización. Entonces, la solicitud de pedido sí o sí tiene que pasar por una autorización para que pueda recién ingresar al sistema y continuar su proceso de orden de compra. Y si es no, lo voy a poner acá el no, si es no, entonces sí o sí va a tener que, mira aquí, ¿qué pasó? El no me quedó ahí encima, me es difícil correrlo. ¿Se fijan? No lo puedo correr. Si es no,
entonces se tiene ya que ir efectivamente a otra área. Ya otra área que sí va a hacer la autorización y va a informar a contabilidad para que él pueda autorizar e ingresar al sistema. ¿También podemos hacer una mejora acá? Sí, podemos hacer una mejora, porque fíjense que aquí esto tampoco es tan eficiente, porque el correo, que lo informe, ¿cuál podría, creen ustedes, ser la mejora que podríamos agregar acá? A ver, ¿a quién se le ocurre? Para que hacerlo más eficiente esta parte. ¿Qué me podría decir? Podría conectar la verificación del stock con la base de datos. Claro, conectar la verificación del stock con la base de datos. O sea, que esta verificación del stock, automáticamente, si está ok, o sea, yo verifico el stock, saco una decisión. Si está ok, informo a la base de datos. Hagamos eso. Vamos a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Y voy a eliminar esto. Y esto también. Entonces, verifica el stock. Y si el stock, me quedo chico. Si el stock está ok, automáticamente va a informar dónde, aquí, en el sistema. Pero entonces, yo tengo que ir derecho. ¿Lo puedo hacer? No, porque esta está entrando por aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr y voy a ingresar esta por acá. Y así puedo hacer la unión derecha. Esta que tenemos aquí, hacia el sistema. No Mami, vamos a ir a buscar a Marcia y a Zona de Escoba. Bueno, en la tele. Solo necesitamos un espejo mágico. Disculpen que mi hijo es un poco bueno para hablar. Ya, aquí ven que está, ahí no quedó tan derechito, entonces yo le voy a sacar eso y lo voy a poner abajo. Ya, entonces, esta, como también es una mejora que tengo al proceso, aquí arriba donde dice colores y como un tarrito, yo pongo cambiar y ya establecí que este color así medio rosado es el que voy a colocar de las mejoras que estoy haciendo, del rediseño. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Verifica los stock. Y esta verificación va a decir si está ok, ¿no es cierto? Si es sí, si es sí, él va y lo ingresa directamente, como decía el compañero, al sistema. Y si es no, ¿y qué pasa si es no? ¿Qué pasaría si es no, por ejemplo? Rechazar el voucher. Rechaza, ¿ya? Rechaza, ¿y a quién le tendría que informarle a alguien, ¿verdad? Entonces aquí, si es no, vamos a colocar que va a rechazar, pero esta la vamos a poner, se rechaza el pedido, pero esta actividad la vamos a colocar como un tipo de tarea, de envío. O sea, él informa que se rechaza el pedido. También podríamos colocar a quién le informa el rechazo del pedido. El rechazo del pedido se tiene que informar al área que generó la solicitud, es decir, al encargado de abastecimiento. Entonces ahí, ¿se dan cuenta? Ahí significa que ya tengo que correr el proceso para que este rechazo me quede como un correo, por ejemplo, un correo que se va a informar al área que generó la solicitud. Aquí, a ellos les aviso, a ellos les informo. Se rechaza el pedido y se informa. ¿Cómo lo voy a informar? Lo voy a informar con un mensaje. Listo. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Lo voy a achicar un poquito para que ustedes lo puedan ver completo. Entonces, tenemos
el área de compra, el proceso de compra, tenemos 3 actores que participan, teníamos un proceso, ¿y qué hicimos? Rediseñamos el proceso, lo optimizamos. Lo primero que hicimos fue flujogramarlo tal cual estaba, con el pedido que podía hacer con voucher y que podía hacer en forma automática. Lo vimos y nos dimos cuenta que habían problemas de eficiencia y de control. Y corregimos eso. ¿Cómo lo corregimos? Agregando una autorización, de manera que no sea la misma área que haga la solicitud y genere la orden de compra. ¿Y cómo también lo eficientamos? Eliminando el voucher, o sea, es todo ahora por solicitud, por sistema. Y aquí, entonces, nos faltó agregar algo. Si es todo por sistema, este tipo de tarea, entonces, es una tarea así, ¿verdad? Si no es autorizado, va a pasar hasta otro encargado, pero ese encargado, si lo autoriza, si es sí, lo autoriza, va a pasar directo. Y si es no, va a rechazar el pedido y le va a informar al área que generó la solicitud del rechazo. Y marcamos y pintamos de color las 2 modificaciones que agregamos. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a presentar las 2 cosas. Vamos a presentar este modelo, así es como estaba el proceso, y vamos a presentar el rediseño, que es este. Vamos a decir, así es como debiese funcionar. Adicionalmente podemos agregar más cosas, chiquillos, podemos agregar indicadores, números, a ver, quiero saber cuántas solicitudes de pedido ingresan versus cuántas órdenes de compra se generan, por día, por mes, por semanas. Quiero saber cuánto es el tiempo que se demora en enviar al proveedor. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer acá, que las vamos a ir viendo, y vamos a ir aplicando control de gestión. Me interesa esto primero, que ustedes aprendan a manejar el programa. ¿Se entendió? Yo les voy a mandar este también, lo voy a guardar. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profesora. Ya. Sí. ¿Cómo lo encuentran? ¿Entretenido o no? Porque yo lo encuentro súper entretenido. En realidad, ¿por qué no me lo enseñaron antes? Exacto, esto nos soluciona Está la muy vida. bonito. Soluciona Sí. un montón la vida. Quiero mostrarles lo último, que es el ejercicio que les voy a dejar para que ustedes no lo van a trabajar todavía, porque la próxima semana nosotros vamos a tener las presentaciones. La semana siguiente ya vamos a trabajar en este ejercicio. Lo ideal es que ustedes comiencen a adelantarlo, ¿ya? Que comiencen a adelantarlo, para que ya tengan una idea. ¿Qué les sugiero yo? Que primero en equipo, en los mismos equipos que ustedes me acaban de dar, que conformaron para hacer el trabajo del ERP, sigan trabajando en flujograma en esos equipos. Y lo empiecen a mirar y empiecen a hacerlo primero en papel, este ejercicio. Y el día de la clase vamos a hacer el ejercicio acá, con Visagi. Y ustedes me lo van a presentar. Yo les voy a hacer las correcciones y les voy a dar otro ejercicio más para que sigamos soltando la mano. ¿Les parece? Y, profe, ¿estos tipos de ejercicios los va a ir evaluando todas las clases, así como si fueran, no sé, talleres? Voy a ir evaluando, yo voy a evaluar un taller de BPM. ¿De Visagi? Claro, uno. Pero Ya. el que ustedes vayan haciendo estos ejercicios, ¿a mí qué me permite? Porque todos los ejercicios me los van a enviar. Cuando hagan este me lo van a enviar. ¿Qué me permite? Ya. Me permite ver cómo van evolucionando. Y yo se los voy a mostrar. Miren el primero y cómo vamos a terminar después flujogramando ya el del taller. Que ustedes se van a dar cuenta ¿Este primer ejercicio se lo mandamos ahora ya o No, en dos no. semanas más, dijo? Este ejercicio yo quiero que ustedes lo tengan adelantado para la clase que vamos a tener, que es ya la primera clase de diciembre. Porque nosotros nos vemos el 19, la próxima semana, con las presentaciones de ERP, y lo más probable es que ocupemos todo el tiempo en las presentaciones, toda la clase. Después el 26 no tenemos clase, y el 3
este ejercicio tiene que venir adelantado. Adelantado, o sea, que ustedes ya tengan algo en el visaje hecho. Lo vamos a revisar por equipo y lo vamos a terminar en la misma clase y vamos a empezar otro en la misma clase. Mi idea es terminarlo en el primer bloque, para eso ustedes me van a compartir, yo les voy a hacer mi sugerencia. Lo terminamos en el primer bloque, ustedes me lo envían, y en el segundo bloque partimos con otro ejercicio. ¿Me entienden? Ah, ya, profe, ya, clarísimo. Ya. Gracias. Entonces yo les voy a dejar esto se los voy a mandar por correo porque todavía no tengo aula, se los voy a mandar por correo, repasen el video también. ¿Dónde estoy? Acá. Repasen el video. Yo decía, ustedes no estaban viendo lo que yo les estaba mostrando. Ahí sí, ahora sí. Ahí. Este ejercicio, ven, dice, el proceso inicia cuando el director del área le llega una carta del organismo de control con un requerimiento de información específico. El director del área ingresa el requerimiento al sistema, asigna a la persona que lo va a responder y le señala la fecha de vencimiento y el tiempo correspondiente que tiene esta persona para dar la respuesta. La persona asignada puede ver el tiempo que tiene disponible para realizar el informe de respuesta. Es decir, que ahí vamos a tener que colocar el relojito que yo les mostré. Revisa todo el caso e ingresa la respuesta del requerimiento. Luego el director debe revisar la respuesta del usuario asignado, cambiar lo que considere pertinente y decidir si esa es la respuesta definitiva ante el organismo de control, ya que si lo considera necesario, la persona que elaboró la respuesta debe revisar de nuevo el caso y completar y corregir la respuesta. De esta forma, indica que la respuesta no es la definitiva y se le generará de nuevo la tarea al actuante asignado. Si el director está satisfecho con la respuesta, responde que sí es la definitiva, en este caso genera la carta con la respuesta, la imprime y la envía al organismo de control. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, solamente lo que está explicado acá, no quiero rediseño de proceso, tal cual está hecho, con los errores que tenga, con los problemas de control, eso lo vamos a conversar después en la clase. Pero quiero que lo hagan así, como está acá. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto, maravilloso. Entonces,